charla que se va a titular sobre costumbres y manías de los escritores de ciencia ficción, a la hora principalmente pues, de escribir las costumbres o de qué rutinas siguen y también algunas manías, curiosidades en ese plan. Bueno, pues en primer lugar hablamos por supuesto de Isaac Asimov, que es un poco el escritor clásico entre los clásicos. Entonces pues Asimov era muy metódico en su trabajo y escribía siempre 8 horas al día, 7 días a la semana, sin ningún día de fiesta, nunca hacía un día extra en el que no trabajara, en cualquier circunstancia tenía que trabajar 8 horas al día. Más o menos tenía una media, cuando escribía una novela, cuando estaba escribiendo ya una novela, de 35 páginas al día. Era la media que escribía. Y era siempre implacable en cuanto a eso, que siempre tenía que escribir 8 horas al día, etc. Y luego, como curiosidad, decía que nunca revisaba los textos, que le parecía que era una pérdida de tiempo. Entonces, luego ya en cuestión un poco de manías especiales y tal, tenía pánico a las alturas y tenía miedo a volar. Solamente voló en 2 ocasiones en su vida, y fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, con una serie de circunstancias que ocurrieron. Y luego también era una persona que le encantaba trabajar en ambientes cerrados. Le gustaba trabajar en oficinas cerradas, pequeñas, y que no entrara la luz artificial, la luz natural. Le gustaba trabajar con luz artificial. Entonces, pues siempre cuando estaba en algún hotel o tenía que escribir en algún hotel, pues buscaba cerrar siempre todo lo posible porque no le gustaba que entrara la luz artificial. Y por último, tenía miedo a las agujas y a la sangre. Entonces, así, de forma un poco general, abajo. Tiene que trabajar otras horas. Como cosa general se puede decir que hay 2 tipos de escritores, uno los que son metódicos y siguen siempre el mismo estilo y los que son muy variables. Uno de los metódicos es, por ejemplo, Stephen King. Stephen King dice que, bueno, pues si tú cuando vas a acostarte pues sigues siempre la misma rutina, pues de lavarte los dientes, beber un vaso de agua, etcétera, ¿por qué no vas a seguir la misma rutina cuando te vas a poner a trabajar o te vas a poner a escribir? Entonces, pues en el caso de Stephen King, dice que comienza a las 8:30, se toma su píldora de vitaminas, se pone su música, se pone a escribir en el mismo asiento, con los mismos papeles, etcétera. Entonces es uno de los metódicos, Stephen King. Otro de los metódicos es Haruki Murakami, que ha escrito varias novelas un poco más o menos de ciencia ficción o fantásticas, y él siempre hace, cuando está escribiendo, siempre hace una rutina muy estricta. Primero se levanta a las 4 de la mañana, está trabajando durante 7 horas, luego siempre nada, siempre corre. Dice que es una especie de autohipnosis, que le permite estar en un estado mental muy concentrado, etc. Es otro de los que son muy fijos y muy estables. En el lado contrario se encuentra, no está aquí, no he encontrado una foto de él, Philip Roth, el escritor Philip Roth, que vive solo, y entonces dice que hace un poco, pues es muy variable, que escribe cuando se le ocurre o que escribe cuando tiene insomnio, cosas por el estilo. Luego ya a nivel de otras personas tenemos a Joe Haldeman. Haldeman, por ejemplo, escribe a mano. Dice que le gusta la cosa física de escribir a mano y le encantan los cuadernos de anillas. Siempre escribe en cuadernos de anillas. Tiene siempre a mano un libro de notas para poner las cosas que se le ocurran en ese momento. Y lo más peculiar es que él se levanta a las 4:30 de la mañana, se pone el desayuno y se va a escribir al porche de su casa. Y en el porche de su casa no tiene luz artificial. Y entonces se escribe con una luz de gas, como viene ahí en la foto, con luz de gas, con una lámpara de gas. Dice que pues, con ese ambiente pues, le permite concentrarse, le permite estar relajado, y eso es un poco el ambiente en el que escribe Joe Haldeman. Luego Haldeman dice que intenta acceder lo menos posible a los ordenadores y a internet, porque de esa manera le permite concentrarse y no estar porque si no estaría continuamente pues, perdiendo el tiempo, despistándose, etc. Otro de los escritores famosos es Harlan Ellison. El escritor Harlan Ellison es otro que tiene aversión a los ordenadores y a casi todo lo de internet. Escribe sus textos en máquina de escribir.
Y como curiosidad, pues comentar que una vez le contrataron a Harlan Ellison para escribir guiones para Walt Disney, para los estudios Disney. Pero en el primer día en que empezó a trabajar le despidieron cuando oyó un comentario que hizo Haldeman en plan una broma sobre hacer una película pornográfica con los personajes de Disney. Le escuchó el director de Walt Disney, de Disney, y le echó, claro. Entonces, bueno, pues como curiosidad un poco del estilo de la forma de ser de Harlan Ellison. Otro autor clásico es Cyril M. Kornbluth, que escribía con Frederick Paul. Entonces él decidió autoeducarse leyendo una enciclopedia entera, estudiándose una enciclopedia entera de la A a la Z. Entonces, cuando encontraba una palabra interesante, así, cuando había empollado la enciclopedia, la metía luego en el relato que estaba escribiendo. Y así suele decir su compañero de escritura, Frederick Paul, suele decir que cuando encontraba en lo que le había pasado Kornbluth, encontraba una palabra rara que empezaba por C, ya sabía que había terminado la B y había empezado la C en su revisión de todo el diccionario. Kornbluth era un tipo con unas costumbres bastante raras y bastante extravagantes y, por ejemplo, pues no se lavaba nunca los dientes, por lo cual terminó teniendo los dientes de color auténticamente verde. Entonces al final eso terminó produciendo mucha vergüenza, entonces desarrolló la costumbre de que cuando hablaba se ponía la mano así para que no se le vieran los dientes, los dientes de color verde. Otro autor es Robert Sawyer. Robert Sawyer trabaja en su casa en un despacho y su mujer Caroline trabaja con él como ayudante a tiempo completo. Entonces, lo más peculiar es que, aunque escribe en ordenador, él utiliza como procesador el WordStar para 2. Utiliza todavía el WordStar para 2 porque dice que lo que le gusta es teclear. Que le gusta teclear y que se pueda teclear todo. Que lo del ratón a él no le convence, entonces eso, sigue utilizando el WordStar para 2. Entonces, bueno, pues también tiene como curiosidad que se suele marcar un límite muy concreto de palabras. Se suele marcar, pues por ejemplo, cuando está empezando a escribir el primer borrador, marca 2000 palabras al día. Que dice que le suele costar bastante llegar a 2000 palabras y en el momento en que llega a esas 2000 palabras, para justo en ese momento, aunque sea en mitad de una frase, pero bueno, que él se marca ese límite y en el momento en que para, pues tiene que parar y entonces, aunque sea la frase a mitad, lo deja de decir. Suele trabajar un poco de efectiva 6-7 horas, lo que pasa es que en realidad entre paradas y pitos y flautas, pues dice que muchas veces termina trabajando 12 y hasta 14 horas al día. Eso sí, los fines de semana dice que nunca trabaja, que lo deja para la familia y para los amigos. Otro que también trabaja mogollón es trabajaba mogollón es Michael Crichton. Michael Crichton era un auténtico trabajo adicto y bueno, pues según comentó, se casó 5 veces y se divorció 4. Y la última de sus esposas, la cuarta esposa, se dijo que se divorció de él porque parecía que no estaba casado con nadie, porque incluso cuando no estaba trabajando, que estaba con la mente en otro lado, vamos, que parecía que estaba con un robot o que estaba con un androide, porque eso, que estaba con un cuerpo inerte, porque siempre Michael estaba pensando en otras cosas. Entonces que era un tío muy trabajadicto, que metía muchas horas y encima siempre estaba pensando en la novela y siempre estaba... Otro de los clásicos es Kafka, y la curiosidad es que él trabajaba casi a oscuras, casi en penumbra, y encima siempre utilizaba tinta de color morado o de color azul oscuro. O sea, que no sé cómo escribiría, pero bueno, que siempre escribía casi siempre a oscuras y con una tinta de color morado. Luego tenemos Fredric Brown, sí, 5 minutos. Fredric Brown, una de las cosas es que le fastidiaba mucho que escribieran mal su nombre, el Frederick. Siempre le ponen Frederick, incluso actualmente siempre le ponen mal el nombre, el Fredric Brown. No fue un autor muy prolífico, escribía una media unas 3 páginas al día, a pesar de ello pues escribió un montón de cuentos y de novelas tanto de ciencia ficción como policíacas. Y lo más así es que él habitualmente, pues tanto él como su mujer solían estar siempre en casa. Entonces cuando le estaba pensando algún argumento, alguna cosa, pues iba paseando de un lado a la otra de la casa y la mujer de vez en cuando pues le ponía a hablar, oye, pues que hace, etcétera, les ponía a hablar con él y entonces le despistaba. Entonces estuvieron buscando varias fórmulas y al final la fórmula que dijeron es que él tenía una gorra de color rojo. Entonces cuando estaba pensando que se ponía la gorra de color rojo, y entonces la mujer ya sabía que él estaba pensando y que no le interrumpieran. Era un poco el esquema que siguieron para que no estuviera interrumpiendo. Otra cuestión que solía hacer es que a veces cuando se atascaban en un argumento se iba de viaje.
se solía coger un autobús y se tiraba varias horas en el autobús y le servía para estar pensando en ese momento y conseguir sacar el argumento. Alguna vez se tiró incluso 2 o 3 días fuera y cuando volvió ya tenía el argumento. Luego, otra persona es el autor Amitabh Ghosh, que es el autor de, por ejemplo, el Cromosoma Calcuta, que ha escrito varias novelas así de ciencia ficción, y este es un tipo muy obsesivo que dice que cada frase de sus libros, pues como mínimo las ha repasado 20 veces, cada frase de cada uno de sus libros, y también es muy obsesivo en cuanto a cómo escribir. Tiene que escribir siempre con un boli Pelican negro y con un papel especial que lo fabrica un fabricante francés. O sea, el tío es súper obsesivo en cuanto a las características. Y por último, tenemos lo de, bueno, el James Tripty Jr., lo más peculiar era no tanto la forma de escribir, sino que bueno, en realidad ese era el seudónimo de una escritora, que era Alice Sheldon, que era una psicóloga y que escribió y que cogió el seudónimo masculino. Lo de James lo cogió pues un poco al azar, y lo de Tripty era una marca de mermelada, que lo cogió así al tuntún. Entonces, bueno, pues ella siempre, pues al cabo del tiempo, sabía que era un seudónimo, pero la gente decía por ahí, rumoreaba que era de un oficial de inteligencia. Y entonces, bueno, pues no que era una mujer, sino que era un oficial de inteligencia, y al final se terminó descubriendo en el año 76, cuando falleció su madre, y dio algunos datos que terminó la gente descubriendo cuál era su personalidad. Bueno, y luego, bueno, nada, esto ya son un poco... Estaba por aquí. Si no, lo dejamos. No, eran unas normas así un poco de cómo escribir, que decía Heinlein y decía Robert Sawyer, unas cosas en plan de broma, pero bueno, como andamos un poquito justitos de tiempo, pues eso es todo. ¿Tenéis alguna?